epilepsia les vamos a platicar un poquito sobre su historia. Antes de Hipócrates, en el siglo V a.C., se creía que la epilepsia era un castigo de los dioses. Y en los yacimientos prehistóricos se encuentran cráneos trepanados, perforaciones en forma de disco con fines terapéuticos, cuyos aspectos indican que la persona sobrevivió a la operación y que se supone se empleaban en el tratamiento de los dolores de cabeza y la epilepsia. Después, en la Edad Media y la vuelta al pensamiento mágico, la epilepsia volvió a convertirse en un castigo divino. Después de un tiempo comienza la Ilustración, donde nuevamente se hace más uso de la razón que de la fe, y se supone que de esto se va a ocupar más la ciencia. Bueno, lo más relativo de la epilepsia es que es el tercer síndrome neurológico en frecuencia en personas mayores de 60 años, después de enfermedades cerebrovasculares y la demencia. ¿Qué es la epilepsia? La epilepsia es una de las principales enfermedades neurológicas crónicas y no transmisibles, que consiste en una alteración de la función de las neuronas de la corteza cerebral. Se manifiesta como un proceso discontinuo de eventos clínicos denominado crisis epilépticas. ¿Qué es una crisis epiléptica? Una crisis epiléptica va a ser la expresión clínica de una descarga neuronal excesiva y hipersincrónica que se manifiesta como una alteración súbita y transitoria del funcionamiento cerebral, cuya característica dependerá de la región cerebral afectada, pudiéndose encontrar o no alteración de conciencia motrices, sensoriales, autonómicas o psíquicas. Vamos a tener otro concepto de epilepsia según la OMS y la Liga Internacional contra la Epilepsia, que en se exige la repetición crónica de crisis epilépticas y se hace diagnóstico cuando el paciente ha tenido 2 o más crisis espontáneas. Las crisis epilépticas únicas o secundarias a una agresión cerebral aguda no constituyen a la epilepsia. Otro concepto que tenemos es epilepsia inactividad. En la persona afectada ha presentado al menos una crisis epiléptica en los últimos 5 años, o estando o no con tratamiento de medicación antiepiléptica. Después también vamos a tener la epilepsia inactiva. En la persona afectada tiene una remisión de la crisis por 5 años, recibiendo o no medicación antiepiléptica. Otro concepto es la epilepsia en remisión. Aquí ha dejado de manifestarse por crisis en un periodo definido de 6 meses a 1 año. Otro concepto es estado de mal epiléptico. Aquí está caracterizada por una crisis epiléptica que es suficientemente prolongada o repetida a intervalos breves como para producir una condición fija y duradera. Se ha definido como más de 30 minutos de actividad continua de crisis o con 2 o más crisis seguidas, sin completa recuperación de conciencia entre ellas. Si se desconoce el tiempo de duración de la crisis, debe tratarse como un estatus epiléptico. La causa más importante es la suspensión brusca de la medicación antiepiléptica. Otro concepto va a ser el síndrome epiléptico. Es un conjunto de síntomas y signos que definen un proceso epiléptico, no simplemente por el tipo de crisis, sino por una historia natural que incluye varias causas reconocidas, un determinado tipo de crisis y anomalías en la electroencefalografía, la respuesta al tratamiento y el pronóstico. El concepto de enfermedad epiléptica es una entidad patológica con una etiología única y precisa. También vamos a tener el concepto de encefalopatía epiléptica, que va a ser la entidad en la que se sospecha que las propias descargas o anomalías epileptógenas contribuyen al deterioro progresivo de la función cerebral, por lo que se acompaña de defectos motores y mentales graves. Ahora vamos a hablar sobre la etiología. La etiología de la epilepsia van a ser consecuencias de un desequilibrio entre los procesos de excitación e inhibición neuronal del sistema nervioso central, que va a ser un exceso de excitación o en su defecto de inhibición, que tienen como consecuencia una descarga neuronal anómala.
De acuerdo a su etiología de epilepsia, se denominan y clasifican en dos: epilepsias sintomáticas y epilepsias idiopáticas. En las sintomáticas van a ser aquellas que tienen una etiología conocida. También vamos a tener epilepsias probablemente sintomáticas. Aquí van a ser aquellas que por sus características clínicas son sospechosas de ser sintomáticas, sin embargo no es posible demostrar la etiología. Y la epilepsias idiopáticas, que van a ser aquellas en las que el paciente solo sufre crisis epilépticas sin otros signos o síntomas y sin anomalías cerebrales estructurales demostrables. Son síndromes dependientes de la edad y se les supone un origen genético. La frecuencia de las distintas causas de la epilepsia varían con la edad de aparición. En la infancia tardía y adolescencia, la causa más frecuente son crisis comiciales, son las idiopáticas y los traumatismos. En el adulto entre 18 a 50 años son los traumatismos y los tumores, y en las mayores de 50 años las enfermedades cerebrovasculares y neurodegenerativas. La base fisiopatológica de las crisis epilépticas es una descarga normal y exagerada de cientos de conglomerados de células neuronales del cerebro. En caso de crisis generalizadas, la actividad epiléptica afecta gran parte del encéfalo a través de la hipersincronía y la hiperextensibilidad que se produce en el sistema tálamo-cortical. Los mecanismos fisiopatológicos involucrados son diferentes para cada tipo de crisis generalizada, si bien todos afectan a este sistema. En 2017, la Liga Internacional contra la Epilepsia creó una nueva clasificación. Su objetivo es que pueda ayudar en la práctica a la observación y descripción de la crisis, una metodología que además quede reflejada en la nomenclatura. En este cuadro podemos ver resumida esta nueva clasificación. En la nueva clasificación se denomina crisis focal a la que se inicia en uno solo de los dos hemisferios cerebrales y generalizada cuando su origen sucede en los dos hemisferios a la vez. El origen es desconocido si no se puede asegurar que su inicio sea en un solo hemisferio o en ambos. En esta clasificación desaparece el término secundariamente generalizada. También este era un término ambiguo y ahora, cuando una crisis focal empieza en un hemisferio y se proponga al contrario, se dice que es focal, que pasa bilateral tónico-clónica, puesto que sus manifestaciones son siempre así. Nivel de conciencia. La nueva clasificación también clarifica lo que quiere decir disminución de la conciencia. Ahora se define como la capacidad de estar alerta, manteniendo la percepción tanto de uno mismo como de lo que sucede en el entorno. Cualquier modificación de la alerta se considerará una alteración de la conciencia. En las crisis focales, la persona puede mantenerse alerta o no. Diremos entonces que es una crisis focal en alerta o una crisis focal con disminución de la alerta. En las crisis generalizadas, la alerta siempre está disminuida, por lo que no es necesario especificarlo. De esta manera, la alerta se convierte en un elemento clasificador de las crisis. Motora o no motora. Cuando sucede cualquier cambio en la actividad muscular, aumenta o disminuye, se dice que la crisis es motora. Cuando las manifestaciones de la crisis no suponen un cambio en esta actividad muscular, se dice que la crisis es no motora. Vamos a ver la epidemiología. La epilepsia afecta de 0.5 a 1% de la población general, con dos picos, uno en la infancia y otro en la vejez. La incidencia de la epilepsia en el adulto mayor es elevada. Se inicia en personas mayores de 60 a 65 años, en donde se va a excluir las que comienzan en edades más tempranas y permanecen en este grupo etario. La epilepsia en personas de edad avanzada se infradiagnostica o es confundida con otros procesos,
pero aún así su incidencia y prevalencia son mayores que en otros grupos de edad. Incluso tienden a aumentar según avanza la edad, con un pico máximo a los 80 años. El 25% de los nuevos casos de epilepsia se diagnostican en el adulto mayor, siendo más frecuente en el sexo masculino. Las cifras de incidencia, que es el número de casos nuevos por año, oscila entre los 127 a los 134 por cada 1,000 habitantes en mayores de 60 años. En mayores de 80 años es de 140 por cada 100,000. La prevalencia en mayores de 75 años es de 1,5% del total de la población. Dentro del manejo interdisciplinario del paciente con epilepsia, sabemos que a este paciente lo podemos trabajar en diferentes áreas o con diferentes profesionales del área de la salud, así como puede ser la fisioterapia, con la neurología, en el área de trabajo social, en el área de radiología, con la psicología, con el médico general, con el nutriólogo. Todos estos profesionales van a trabajar de la mano para llevar un mejor control y así obtener mejores resultados con nuestro paciente con epilepsia. Diferentes estudios han demostrado que el ejercicio puede ayudar a disminuir la frecuencia de las crisis epilépticas, así como mejorar su calidad de vida. En este tipo de pacientes, el ejercicio terapéutico tiene que venir prescrito y aprobado siempre por un facultativo e integrarse dentro de un trabajo interdisciplinar que trabajen con la persona en su conjunto. Por las características de la enfermedad, hay prácticas deportivas que están completamente desaconsejadas, puesto que pueden poner en riesgo la vida de estos pacientes, como lo es en el caso de la práctica del buceo, el boxeo o el alpinismo. Sin embargo, hay otras actividades como lo son la natación, el ciclismo o el propio ejercicio de gimnasio, que son recomendables siempre y cuando éstas sean dirigidas y supervisadas por un profesional. Además de la posible disminución de los episodios de crisis y la mejora física, el ejercicio terapéutico va a suponer también una importante mejora en el aspecto psicológico de estos pacientes. Afortunadamente, la fisioterapia está presente en estos pacientes, ya que la epilepsia se asocia en muchas ocasiones a otros síndromes que precisan de tratamiento terapéutico. Y por otra parte, los pacientes fármacoresistentes llegan a sufrir habitualmente lesiones o caídas que son producidas durante estas crisis, ya que esto va a requerir de un tratamiento fisioterapéutico. Dentro del cuadro clínico de epilepsia, los síntomas de la enfermedad corresponden a aquellas sensaciones que nota el paciente cuando se activan los grupos neuronales responsables de sus crisis. Algunos pacientes notan una sensación antes de perder el conocimiento, denominada aura. El tipo de sensación o aura depende de la función de estos grupos neuronales y suele ser siempre el mismo en cada paciente. Algunos de estos síntomas son miedo, que viene y se va de forma repentina, sensación de haber vivido ya una situación, náuseas o sensación de que algo sube desde el estómago, parestesia en alguna parte del cuerpo, visión de luces o colores o figuras, olores anormales que en general pueden llegar a ser desagradables para estos pacientes, ruidos anormales y distorsión del sonido. Signos de la epilepsia. Los signos son las manifestaciones objetivas que se observan en el examen físico del paciente. Dentro de estos están la alteración del nivel de conciencia. El paciente se queda ausente y no responde a las preguntas. No es consciente de sí mismo ni de su entorno. Automatismos. El paciente realiza movimientos repetitivos con la boca o las manos, como tragar repetidamente, tocarse la ropa, etc. Esto puede ocurrir estando o no ausente.
En general, el paciente no lo recuerda después. Rigidez. Esta puede afectar a una extremidad, la cara o todo el cuerpo, lo que son las crisis tónicas. Las crisis tónicas agrupadas son el signo más importante de un síndrome epiléptico de los lactantes. Sacudidas musculares. Estas pueden afectar a una extremidad, la cara o todo el cuerpo, que son crisis clónicas. Las convulsiones. Una convulsión generalizada consta de una fase tónica, durante la cual hay rigidez de todo el cuerpo, y se produce un sonido gutural y luego de sacudidas musculares generalizadas en brazos y piernas. La duración suele ser de 2 a 3 minutos y puede acompañarse de mordedura de lengua e incontinencia urinaria. Confusión. Típica después de una crisis con alteración del nivel de conciencia y también de una crisis generalizada, tónica clónica. Problemas para hablar. Algunas crisis se caracterizan únicamente porque el paciente no puede encontrar las palabras aunque lo intenta y está consciente, que son las crisis afásicas. En otros pacientes con crisis que se inician en el hemisferio cerebral donde está el lenguaje, la afasia se ve después de la crisis durante unos minutos.